El sol de la mañana se filtraba por las ventanas altas del Colegio Montoya, uno de los más prestigiosos de Guadalajara. El aroma de los árboles de jacaranda, que en esa época teñían de morado las calles cercanas, apenas alcanzaba a entrar en el aula, donde un grupo de niños de 10 años copiaba distraídamente unas operaciones en sus cuadernos. El murmullo de las hojas y el rayar de los lápices era interrumpido de vez en cuando por la voz monótona de la maestra. En medio de aquel salón, sentada en la tercera fila, estaba Valentina Ramírez. Su cabello oscuro caía en una trenza que parecía tener vida propia, moviéndose cada vez que ella levantaba la mano para hacer una pregunta o dar una respuesta. Pero esa mañana, como tantas otras, Valentina no se conformaba con copiar mecánicamente lo que estaba en la pizarra. Sus grandes ojos café brillaban con la intensidad de alguien que no solo entendía lo que estaba escrito, sino que lo cuestionaba, lo analizaba y buscaba siempre algo más. «Señorita Ramírez», dijo la maestra Julia con cierto fastidio, al ver la mano levantada por tercera vez en menos de 5 minutos, «¿qué duda tiene ahora?». Valentina se incorporó un poco en su asiento. «No es una duda, maestra. Solo quería decir que la fórmula que estamos usando es correcta, pero también existe otra forma de resolver el problema de fracciones. Podría enseñarla, si quiere». Un silencio incómodo recorrió el aula. Algunos compañeros rodaron los ojos, otros soltaron una risita nerviosa. Para muchos de ellos, Valentina era una especie de rareza, una niña que hablaba como adulta, que entendía cosas que a ellos les parecían un laberinto imposible. La maestra Julia apretó los labios. «Gracias, Valentina, pero aquí seguimos el método que marca el libro. No necesitamos innovaciones». La niña bajó la mano lentamente, pero en su rostro se adivinaba esa mezcla de frustración y rebeldía propia de alguien que siente que podría dar más, pero no la dejan. Desde el fondo del salón, Isabel Montoya, la directora del colegio, observaba la escena. Había entrado sin anunciarse, con su andar rígido y su traje impecable, como si fuera la dueña no solo del colegio, sino también del tiempo y de los sueños de cada niño ahí dentro. Su mirada se detuvo en Valentina con una mezcla de severidad y cálculo. Cuando sonó el timbre del recreo, los niños salieron corriendo al patio, ansiosos por liberar la energía contenida. Valentina se quedó un momento guardando sus cosas con cuidado. Fue entonces cuando la directora se acercó. «Valentina», dijo con voz seca, «acompáñame a mi oficina». La niña tragó saliva y asintió. Caminó detrás de la directora por los pasillos adornados con cuadros de exalumnos distinguidos, abogados, empresarios, políticos. Todos con apellidos que sonaban importantes. Ella, en cambio, venía de una familia humilde. Su madre era costurera y su padre trabajaba como mecánico. Estaba en ese colegio gracias a una beca, y lo sabía cada vez que alguien se lo recordaba. Al llegar a la oficina, la directora cerró la puerta con un leve chasquido. El lugar olía a madera pulida y a café recién hecho. «Siéntate», ordenó Isabel, señalando una silla frente a su escritorio. Valentina obedeció, con las piernas colgando, sin alcanzar el piso. «He escuchado varios comentarios de tus maestros», comenzó la directora, acomodando unos papeles. «Dicen que interrumpes constantemente las clases, que corriges a los adultos y que, en ocasiones, pareces querer dar lecciones en lugar de recibirlas». Yo solo quiero compartir lo que sé», respondió Valentina, con voz temblorosa pero firme. «Me gusta aprender, y a veces encuentro soluciones diferentes». Isabel la miró fijamente, como si estuviera analizando un problema complejo. «Escucha, niña. Este colegio tiene una reputación que mantener. Aquí no criamos genios insolentes, sino futuros líderes obedientes. No importa cuánto sepas si no aprendes a callar y a seguir las reglas». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Valentina. Era la primera vez que alguien convertía su inteligencia en una culpa. Esa tarde, cuando su madre pasó por ella, Valentina no pudo contener las lágrimas. Sentada en el asiento trasero del coche viejo de su padre, contó lo sucedido. Su madre la abrazó fuerte,
con esa calidez que solo las madres poseen. «Hija, no dejes que te hagan sentir menos por ser más», le susurró al oído. «Tu inteligencia es un regalo, aunque a otros les asuste». Pasaron las semanas, y las tensiones con la directora aumentaban. Cada vez que Valentina destacaba, Isabel encontraba una forma de minimizarlo o reprenderla. Hasta que un día ocurrió el incidente que sellaría su destino. En una clase de ciencias, el maestro cometió un error evidente en un experimento sobre densidad. Valentina, incapaz de quedarse callada, levantó la voz. «Disculpe, profesor, pero creo que el resultado no puede ser correcto. Si ponemos más aceite que agua, el aceite siempre va a flotar, no al revés». El maestro, nervioso, intentó justificarlo, pero los murmullos de los alumnos ya habían comenzado. Algunos se reían, otros miraban incrédulos. En ese momento entró la directora. «Suficiente», exclamó Isabel. «Señorita Ramírez, su insolencia ha llegado demasiado lejos. Está oficialmente expulsada de este colegio». El silencio fue absoluto. Valentina sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Expulsada». Esa palabra resonaba como un eco interminable en su mente. Esa misma tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar, caminó tomada de la mano de su madre hacia la salida del colegio. Antes de cruzar la reja principal, se detuvo, dio media vuelta y miró aquel edificio que la había rechazado. Sus ojos, enrojecidos pero determinados, brillaron con una fuerza inesperada. «Algún día volveré», murmuró. «Y cuando lo haga, nadie podrá callarme». Su madre apretó su mano con fuerza. «Un día, hija, la vida te hará justicia». Y con esas palabras, Valentina cruzó la puerta del Colegio Montoya por última vez como alumna, sin saber que el destino ya estaba trazando un camino de regreso mucho más poderoso de lo que podía imaginar. Valentina abandona el colegio jurando que algún día volvería. La noticia de la expulsión de Valentina Ramírez corrió como un reguero de pólvora por los pasillos del Colegio Montoya. Algunos alumnos la recibieron con sorpresa, otros con indiferencia, y unos pocos, con un suspiro de alivio. Ya no tendrían que lidiar con la niña que parecía saber más que todos, incluso más que los maestros. Pero para Valentina, aquella tarde se convirtió en una herida abierta que la acompañaría durante años. El regreso a casa fue silencioso. El viejo coche de su padre avanzaba lentamente por las calles empedradas de Guadalajara, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Valentina miraba por la ventana, viendo cómo las sombras se alargaban, como si quisieran envolverla. Su padre, don Ernesto, rompió el silencio con voz grave. «Hija, sé que esto parece el fin del mundo, pero no lo es. Tú eres mucho más grande que cualquier colegio». Valentina no respondió. Apretaba la trenza entre sus manos como si fuera un amuleto. Finalmente, murmuró: «Papá, ¿y si tienen razón? ¿Y si yo soy un problema?». Don Ernesto detuvo el coche de golpe, giró hacia ella con ojos encendidos de emoción y le tomó la cara entre las manos. «Escúchame bien, Valentina. Eres lo mejor que nos ha pasado a tu madre y a mí. No eres un problema, eres una promesa. Una promesa de que algún día vas a demostrar de lo que eres capaz». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la niña. Se abrazó a su padre con fuerza, como si ese abrazo pudiera sostenerla en medio del caos. Esa noche, la casa de los Ramírez estaba más silenciosa que nunca. Su madre, doña Clara, preparaba la cena mientras tarareaba una canción para disimular la preocupación. Valentina, en cambio, se encerró en su pequeño cuarto lleno de libros y cuadernos. Tenía un escritorio de madera gastada, donde había escrito fórmulas, notas y dibujos que solo alguien con su mente inquieta podría comprender. Encendió una vela, porque en la colonia los apagones eran frecuentes, y comenzó a escribir en su cuaderno de sueños: «Algún día, volveré al Colegio Montoya. No como alumna, sino como alguien que nadie pueda expulsar. Hoy me siento débil,
pero también sé que la fuerza nace del dolor. Cerró el cuaderno con decisión y lo escondió bajo su almohada. Su madre entró en la habitación en silencio, se sentó a su lado y acarició su cabello. Hijita, la vida a veces nos saca de los lugares donde creemos que debemos estar, para llevarnos a donde realmente pertenecemos. Valentina la miró con ojos grandes, buscando consuelo. ¿Y si yo ya no pertenezco a ningún lado, mamá? Doña Clara le besó la frente. Siempre pertenecerás a nuestro corazón, y eso es suficiente para empezar de nuevo. Los días siguientes fueron difíciles. En el barrio, algunos vecinos murmuraban. ¿Supiste? Expulsaron a la hija de Ernesto del colegio rico. Dicen que era muy respondona, que se creía más lista que todos. Doña Clara escuchaba esos comentarios con rabia contenida, pero Valentina, aunque dolida, decidió transformar esa energía en algo distinto. Don Ernesto, decidido a no dejar que el talento de su hija se apagara, comenzó a llevarla a la biblioteca pública del centro. Ahí, entre estantes polvorientos y mesas de madera, Valentina descubrió un nuevo mundo. Podía leer lo que quisiera, desde ciencia hasta historia, desde poesía hasta biografías. Un día, mientras hojeaba un libro de matemáticas avanzadas, el bibliotecario, don Mateo, un hombre de cabello blanco y mirada amable, se le acercó. Veo que tienes buen ojo para escoger libros difíciles. ¿Cómo te llamas, niña? Valentina Ramírez, respondió tímidamente. ¿Sabes? No muchos niños de tu edad se atreven con estos temas. Tienes un brillo especial, y eso es un regalo. Pero los regalos, hija, también traen responsabilidades. Valentina lo escuchó con atención, grabando cada palabra en su memoria. Don Mateo se convirtió, poco a poco, en un mentor silencioso. Le enseñaba cómo investigar, cómo cuestionar sin miedo y, sobre todo, cómo creer en su capacidad. A pesar de los nuevos aprendizajes, Valentina sentía el peso de la exclusión. Sus antiguos compañeros del colegio la evitaban cuando se cruzaban en la calle. En las fiestas de la colonia, algunas madres cuchicheaban a sus espaldas. Una tarde, mientras jugaba con otros niños, una de las niñas le dijo en tono burlón: ¿Y tú qué haces aquí? Ya no eres la niña del colegio bonito. Ahora eres igual que todos nosotros. Valentina apretó los puños, pero no respondió. Esa noche, al llegar a casa, se desplomó en llanto. Mamá, papá, no quiero ser igual que todos. Quiero ser yo. Don Ernesto la abrazó con fuerza. Y eso, hija, ya te hace diferente. Nunca lo olvides. Con el paso de los meses, Valentina fue transformando su dolor en determinación. Si ya no podía estudiar en el colegio Montoya, se propuso estudiar más duro por su cuenta. Don Mateo le conseguía libros usados, don Ernesto le construyó un pequeño pizarrón en casa y doña Clara le compraba, con sacrificio, cuadernos nuevos cada vez que podía. Una noche, mientras resolvía problemas de álgebra, Valentina levantó la vista al techo de su cuarto y susurró: un día, este conocimiento me llevará de regreso. No como una niña humillada, sino como alguien fuerte. Fue entonces cuando cerró los ojos y recordó las palabras de la directora Isabel Montoya: aquí no criamos genios insolentes, sino líderes obedientes. Ese eco la persiguió en sueños, pero en lugar de asustarla, comenzó a darle combustible. Porque Valentina, en lo más profundo de su corazón, ya sabía que no había nacido para obedecer ciegamente, sino para liderar con conocimiento y justicia. Esa misma semana, doña Clara recibió una noticia inesperada: una antigua tía de la familia, que vivía en el norte del país, había fallecido. No dejó grandes riquezas, pero sí una carta que cambiaría la manera en que Valentina entendía la palabra destino. La carta decía: nuestra familia siempre ha llevado dentro una llama. Quizás a ti, pequeña Valentina, te toque encenderla más alto que nadie. Valentina, con apenas 10 años, no sabía aún lo que la vida le tenía preparado. Pero esas palabras quedaron grabadas en su alma como un presagio.
El dolor de la expulsión se convierte en semilla de determinación, y una herencia lejana comienza a insinuarse en el horizonte. La vida en la casa de los Ramírez había encontrado una rutina diferente después de la expulsión de Valentina. Ya no había uniformes planchados cada mañana ni mochilas listas en la puerta. Ahora, los días comenzaban con un desayuno sencillo y con la niña preparando sus cuadernos para una jornada autodidacta en la biblioteca. Sin embargo, aquella calma apenas disimulaba el dolor que aún habitaba en los corazones de sus padres. Doña Clara, mientras cocinaba, solía detenerse y mirar a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. Don Ernesto, en cambio, se refugiaba en el taller mecánico donde trabajaba, convencido de que, a pesar de las injusticias, Valentina encontraría un camino. Pero el pasado tenía un eco insistente, uno que no se apagaba fácilmente. Una tarde de viernes, cuando el calor apretaba y los ventiladores apenas alcanzaban a mover el aire, llegó el cartero con un sobre extraño. Era un papel amarillento, con el sello de un bufete de abogados en Monterrey. Doña Clara lo tomó con manos temblorosas, presintiendo que no era una carta cualquiera. «Ernesto, ven rápido», dijo con voz entrecortada. El padre de Valentina se limpió el sudor de la frente y se acercó. Juntos abrieron el sobre y comenzaron a leer en silencio. Sus ojos se agrandaron con cada línea. El documento hablaba de la fallecida tía Mercedes Ramírez, una mujer excéntrica que había vivido en el norte y de la que poco se sabía. La carta informaba que había dejado una herencia modesta, pero con un detalle peculiar: la beneficiaria directa era Valentina, su sobrina nieta. Doña Clara apretó el papel contra su pecho. «¿Lo entiendes, Ernesto? La tía Mercedes pensó en nuestra hija. En Valentina». El padre, aunque sorprendido, mantuvo la calma. «Es una señal», susurró. «Una señal de que nuestra niña no está sola en este mundo». Valentina, que escuchaba desde la puerta, entró corriendo. «¿Qué pasa? ¿Qué herencia?». Doña Clara se arrodilló y la miró fijamente. «Hijita, parece que el destino te está abriendo un camino diferente». La niña no comprendía del todo, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces tenues y el canto de los grillos invadía las calles, Valentina se encerró en su cuarto con la carta en las manos. La leía una y otra vez, como si buscara un mensaje oculto. De pronto, recordó el rostro de la directora Isabel Montoya el día de la expulsión, sus ojos fríos, su voz tajante, su sentencia cruel. «Aquí no necesitamos niñas que crean que lo saben todo. Aquí formamos obediencia, no arrogancia». Valentina apretó los dientes, sintiendo como la rabia volvía a arder en su pecho. «Algún día», susurró al aire. «Algún día volveré y me mirarás de otra forma». El eco de aquel recuerdo no era solo dolor, era una llama que la mantenía despierta hasta tarde, estudiando y soñando. Al día siguiente, Valentina volvió a la biblioteca. Don Mateo, el viejo bibliotecario, la observaba desde lejos. Había visto muchas veces a jóvenes desanimarse y abandonar los libros, pero Valentina era distinta, parecía absorber cada página como si de ello dependiera su vida. Ese sábado, se sentó frente a ella y le habló con voz suave. «Valentina, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres ser cuando seas mayor?». La niña levantó la vista de un libro de biografías. «Quiero ser muchas cosas, científica, escritora, inventora. Pero más que nada, quiero demostrar que no soy lo que dijeron en ese colegio». Don Mateo sonrió, aunque con un dejo de tristeza. «Las heridas de la infancia marcan fuerte. Pero escucha, el conocimiento es un arma poderosa. Si lo usas bien, puede devolverte la dignidad que otros te arrebataron». Valentina asintió, con un brillo decidido en los ojos. Mientras tanto, en el barrio, Valentina comenzó a acercarse a Luisito, un niño de su misma edad que vendía dulces en la plaza para ayudar a su madre enferma. Aunque no sabía leer bien, tenía una astucia callejera que sorprendía a Valentina. Un día, mientras compartían un helado barato en la banca de la plaza, Luisito le dijo: «Oye, Vale,
¿por qué siempre traes esos libros raros? Ella rió. Porque ahí encuentro un mundo donde nadie me juzga. Luisito la miró con curiosidad. Pues yo no entiendo nada de libros, pero entiendo de gente. Y si algún día necesitas a alguien que te cuide las espaldas, aquí estoy. Ese lazo, aparentemente sencillo, se convertiría en un pilar para Valentina en los años venideros. Porque donde ella tenía el intelecto, Luisito tenía la calle. Una semana después, cuando la familia aún intentaba entender la herencia de la tía Mercedes, recibieron otra carta. Esta vez, no era de abogados, sino del Colegio Montoya. La directora Isabel Montoya, con su estilo seco y autoritario, había escrito: lamentamos la manera en que terminó la situación con su hija. Sin embargo, debo dejar en claro que nuestra decisión fue definitiva y no habrá reconsideración alguna. Les aconsejamos buscar otras instituciones que se adapten mejor al carácter de Valentina. Doña Clara arrugó la carta con rabia. ¡Qué descaro! Después de humillarla, todavía tienen la osadía de escribirnos. Valentina tomó el papel arrugado, lo desplegó y lo miró en silencio. Su corazón latía con fuerza. No lloró, no se quejó. Solo murmuró: si creen que ya cerraron la puerta, algún día voy a derribar toda la pared. Sus padres la observaron sorprendidos. Aquella niña de apenas 10 años ya hablaba como alguien con un destino marcado. Esa noche, mientras todos dormían, Valentina volvió a abrir su cuaderno de sueños. Con letra firme escribió: cuando regrese al Colegio Montoya, no será como estudiante. Regresaré para que nadie más sufra lo que yo sufrí. Y cuando ese día llegue, ellos recordarán este nombre, Valentina Ramírez. La vela titilaba en la oscuridad, y en el silencio de la madrugada, las palabras parecían un juramento sagrado. El eco del pasado ya no es solo dolor, sino el inicio de una promesa que definirá su destino. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para Valentina, el tiempo no pasaba en vano, cada hora libre la dedicaba a aprender, a crecer, a forjar una disciplina que iba mucho más allá de la de una niña común de 10 años. Mientras otros niños jugaban en la calle o pasaban horas frente al televisor, ella se perdía entre páginas de ciencia, historia y matemáticas. Sin embargo, el camino no era sencillo. El eco de su expulsión aún la perseguía. En el barrio, algunos niños repetían las palabras que habían escuchado de los adultos. Mira, ahí va la niña que no supo comportarse. Dicen que la corrieron por creída. Esas frases dolían, pero también encendían un fuego dentro de ella. Valentina no quería vengarse en ese momento, quería demostrar que las etiquetas no la definían. Cada amanecer en la casa Ramírez era testigo de una escena peculiar: Valentina sentada en la mesa de la cocina, con una lámpara pequeña iluminando sus cuadernos. Mientras el resto de la familia aún dormía, ella copiaba fórmulas matemáticas, traducía frases en inglés y escribía pequeños ensayos. Una mañana, doña Clara entró y la encontró así, con los ojos cansados pero brillantes. Hija, ¿por qué no duermes más? Solo tienes 10 años, no puedes vivir como una adulta. Valentina levantó la vista y sonrió. Mamá, no quiero perder el tiempo. Si ellos creen que no sirvo, tengo que demostrar que están equivocados. La madre acarició su cabello, conteniendo las lágrimas. No tienes que demostrarle nada a nadie, mi amor. Eres suficiente tal como eres. Pero Valentina negó con la cabeza. Quiero demostrarlo, mamá. No por ellos, por mí. En la biblioteca, don Mateo se convirtió en algo más que un bibliotecario, fue mentor, consejero y amigo. Había notado que la inteligencia de Valentina no solo era natural, sino también incansable. Un día, la llevó a una sección olvidada de la biblioteca, estantes altos llenos de libros viejos y polvorientos. Aquí están los textos que pocos leen, explicó mientras sacudía el polvo de una enciclopedia. No son fáciles, pero creo que tú puedes con ellos.
Valentina abrió un volumen de filosofía y leyó en voz alta una frase de Aristóteles. Se quedó pensativa, como si aquellas palabras despertaran algo nuevo en su interior. ¿Qué significa que la educación es el mejor alimento para la juventud? Don Mateo sonrió satisfecho. Significa que lo que haces ahora, cada página que lees, cada idea que comprendes, es lo que te dará la fuerza para enfrentar el mundo. Aquel día, Valentina se prometió que nunca dejaría de aprender. Mientras Valentina crecía intelectualmente, también aprendía algo distinto de su amigo Luisito. Él no sabía resolver ecuaciones ni leer ensayos, pero entendía la vida de una forma práctica, casi instintiva. Vale, ¿sabes cómo logré vender todos los dulces ayer?, preguntó un día mientras caminaban por la plaza. ¿Cómo? Me fijé en las personas. A los niños les ofrezco los caramelos más coloridos, a los adultos les digo que es para mi mamá enferma, y siempre funcionan. No es mentira, pero es usar la verdad de la mejor manera. Valentina lo escuchaba fascinada. Eso es como estrategia. Luisito sonrió, mostrando los dientes manchados de caramelo. Exacto. Tú aprendes de libros, yo aprendo de la calle. Si juntamos lo tuyo con lo mío, nadie nos gana. Sin saberlo, aquella amistad era el inicio de un equipo que años más tarde tendría un papel crucial. Cada noche, Valentina escribía en su cuaderno secreto. No eran simples apuntes escolares, sino proyecciones de futuro. Dibujaba un edificio grande con un letrero que decía, Colegio Ramírez. Escribía frases motivadoras que ella misma inventaba. No hay castigo que dure toda la vida si uno aprende a resistir. La inteligencia no se mide con notas, se mide con sueños cumplidos. Esos escritos la mantenían firme en los momentos en que la tristeza la vencía. Porque sí, había días de lágrimas, días en que se sentía sola, días en que dudaba si realmente valía tanto la pena. Pero cada palabra escrita era un recordatorio de que el camino de la resistencia estaba hecho de constancia, no de facilidad. El verdadero desafío llegó una tarde en que Valentina acompañó a su madre al mercado. Allí, se toparon con la directora Isabel Montoya, quien casualmente hacía compras en la misma zona. La mujer la miró con desdén y, sin pensarlo, soltó una frase en voz alta, suficiente para que varios escucharan. Ah, la niña rebelde. Veo que sigue rondando por aquí en lugar de estar en un buen colegio. El silencio cayó como un golpe. Valentina apretó los puños, sintiendo la vergüenza subirle al rostro. Su madre quiso responder, pero ella misma habló con voz firme. No necesito estar en su colegio para aprender. Yo voy a llegar más lejos de lo que usted cree. La directora la miró sorprendida, como si no esperara tanta seguridad de una niña. Ya veremos, señorita Ramírez, respondió con frialdad, antes de marcharse. Doña Clara abrazó a su hija con fuerza. Estoy orgullosa de ti. Valentina no lo sabía, pero aquel momento quedaría grabado en su memoria como un punto de quiebre. Ya no era una víctima, estaba aprendiendo a resistir de pie. Semanas después, los abogados de Monterrey volvieron a comunicarse. Esta vez, traían noticias más precisas. La herencia de la tía Mercedes no era tan modesta como parecía. Incluían no solo una suma de dinero, sino también propiedades en Guadalajara. Don Ernesto casi no podía creerlo. Clara, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Con el tiempo, Valentina podría tener algo propio, algo grande. La madre, con lágrimas en los ojos, respondió. Quizá esto sea lo que le permitirá cumplir esa promesa que guarda en el corazón. Valentina, que escuchaba desde las escaleras, cerró los ojos y murmuró. No voy a rendirme. Esta herencia es solo el comienzo. Esa noche, en su cuaderno secreto, escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido. La resistencia no es aguantar el dolor en silencio. Es levantarse una y otra vez, incluso cuando todos esperan que te quedes en el suelo.
Lo que Valentina no sabía era que el destino pronto le pondría una nueva prueba, una que la haría cuestionar todo lo que había construido hasta entonces. Lo que parecía un camino lento pero estable pronto se convertiría en una tormenta que pondría a prueba su fortaleza. El tiempo seguía avanzando, y Valentina, a pesar de su corta edad, ya se había convertido en una pequeña fuerza de voluntad. Sin embargo, la vida parecía empeñada en recordarle que nada se obtiene sin sacrificios. La familia Ramírez atravesaba por dificultades económicas más duras que nunca. Don Ernesto había perdido horas de trabajo debido a recortes en la fábrica, y doña Clara comenzó a aceptar costuras extras por las noches. La herencia de la tía Mercedes aún estaba en trámites legales, un asunto lento y lleno de papeles que parecían interminables. Valentina observaba en silencio, con el corazón encogido. Por dentro sentía un torbellino de emociones, impotencia, rabia, pero también determinación. Una noche, mientras la luz tenue de la cocina apenas iluminaba los platos sucios, Valentina se sentó frente a sus padres. «Papá, mamá, quiero ayudarles». Doña Clara, con los ojos cansados, sonrió débilmente. «Ayudas mucho, hija. Solo con ser como eres ya nos das fuerza». Pero Valentina insistió. «No, no me refiero a eso. Quiero hacer algo real. Puedo dar clases a los niños pequeños del barrio, o ayudar en la tienda de don Luis. Sé que soy chica, pero...». Don Ernesto golpeó suavemente la mesa, no con enojo, sino con firmeza. «Tú eres nuestra niña. No tienes que cargar con responsabilidades que no te corresponden». Ella bajó la mirada, pero por dentro pensó, si ellos no me dejan, buscaré la manera de hacerlo a escondidas. Al día siguiente, se lo confesó a Luisito mientras caminaban por la plaza. «Quiero ayudar a mis papás, pero no me dejan». Luisito, con la picardía de siempre, levantó las cejas. «Pues entonces lo hacemos juntos. Mira, yo vendo dulces y gano algunas monedas. Si tú me ayudas a leer las cuentas, podríamos ahorrar más rápido. Además, con tu inteligencia, podrías inventar algo para vender». Valentina lo miró con intriga. «¿Inventar algo?». «Sí. No sé, un juego, un cuaderno especial, algo que los niños quieran». La idea quedó flotando en el aire, plantando la semilla de un futuro proyecto. Ese mismo día, en la biblioteca, Valentina compartió sus preocupaciones con don Mateo. «A veces siento que soy un peso para mis papás», confesó con voz temblorosa. «Ellos trabajan tanto, y yo solo estudio y sueño». El anciano la miró con ternura y dijo: «Valentina, lo que haces no es solo estudiar. Tú estás construyendo un futuro que va a cambiar sus vidas. Pero, entiendo lo que sientes. La verdadera inteligencia no solo está en aprender, sino en decidir cuándo actuar». Ella pensó en esas palabras todo el camino de regreso a casa. Un sábado, mientras paseaba por la plaza con su madre, Valentina escuchó un murmullo que la hizo detenerse. Dos mujeres comentaban en voz baja, pero lo suficiente fuerte para que ella alcanzara a escuchar. «¿Ya viste? Esa es la niña que expulsaron del colegio. Dicen que fue porque quiso creerse más lista que los maestros». Valentina sintió un nudo en el estómago. Doña Clara la tomó de la mano y apretó fuerte, pero ella no pudo evitarlo, las palabras volvían a recordarle su herida más profunda. Esa noche, frente a su cuaderno secreto, escribió: «La herida sigue ahí, pero también es la razón por la que no me rindo. Tal vez el dolor es parte del camino». Días después, Valentina acompañó a Luisito a vender dulces. Mientras él gritaba las ofertas en la calle, ella observaba que muchos niños miraban con más interés los cuadernos y lápices que llevaban en la mochila. «Luisito, ¿y si en lugar de dulces vendemos cuadernos con juegos y ejercicios?» «¿Ejercicios? ¿Quién va a querer eso? Si los hacemos divertidos. Mira, yo puedo inventar problemas de matemáticas como acertijos. Tú dibujas caricaturas para adornarlos». Luisito abrió los ojos con sorpresa. «Eso sí que sería diferente».
Era una idea pequeña, casi un juego de niños, pero fue el primer destello de lo que años después se convertiría en un proyecto revolucionario. Una semana después, tocaron a la puerta de la casa Ramírez. Era la directora Isabel Montoya, la misma que había humillado a Valentina en el mercado. Llevaba un semblante serio. Doña Clara se tensó de inmediato. ¿Qué hace aquí? La directora, con su voz fría, respondió. He venido a aclarar algo. Algunos padres de familia han preguntado por su hija. No sé qué historias anda contando, pero quiero que quede claro, fue expulsada con motivos suficientes. Valentina, que escuchaba desde las escaleras, bajó corriendo y habló sin miedo. Usted podrá decir lo que quiera, pero no puede borrar lo que soy. Algún día regresaré, y no como estudiante, sino como alguien más fuerte. La directora la miró con una mezcla de desdén y desconcierto. Niña, los sueños no pagan la vida. Aprende a vivir en la realidad. Se marchó dejando un aire pesado en la casa. Pero esa misma noche, Valentina tomó su cuaderno y escribió con letras grandes. La realidad la construyo yo. Los meses siguientes fueron de lucha constante. La familia seguía resistiendo, la herencia avanzaba lentamente en los juzgados, y Valentina cargaba con el dilema de su edad, ser niña y, al mismo tiempo, sentirse obligada a ser adulta. Hubo noches en las que lloraba en silencio, preguntándose si todo su esfuerzo valía la pena. Pero también había mañanas en que despertaba con el corazón encendido, recordando que cada página que leía, cada idea que inventaba, la acercaba a su meta. Era un camino de sombras y decisiones, en el que debía elegir, una y otra vez, entre rendirse o seguir resistiendo. Un día cualquiera, llegó una carta inesperada. Los abogados de Monterrey pedían que la familia viajara para firmar los primeros documentos de la herencia. Don Ernesto, sorprendido, apenas podía hablar. Clara, esto podría cambiar todo. Valentina, con el corazón acelerado, sintió que el futuro estaba a punto de abrirse de par en par. Lo que encontrarían en Monterrey no solo traería esperanza, sino también nuevas pruebas que pondrían a Valentina en el límite de sus fuerzas. El viaje a Monterrey marcó un antes y un después en la vida de Valentina y de toda su familia. Nunca habían salido de su pequeño pueblo, y el trayecto en autobús de más de 10 horas fue una mezcla de nerviosismo y esperanza. Por la ventana, Valentina miraba cómo el paisaje cambiaba, montañas que se alzaban como gigantes de piedra, ciudades iluminadas en la distancia y, poco a poco, el bullicio creciente de una gran urbe que parecía devorarlo todo. «Mamá, ¿de verdad todo esto es para nosotros?», preguntó con inocencia, viendo los rascacielos y autos modernos. Doña Clara la abrazó con suavidad. «No lo sé, hija, pero hoy empieza una nueva etapa». La familia llegó al despacho del licenciado Camilo Herrera, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada. Las paredes estaban llenas de diplomas y estantes con gruesos libros de leyes. «Bienvenidos, Ramírez», saludó con voz grave. «He estado esperando este día». Don Ernesto se aclaró la garganta, nervioso. «Licenciado, ¿qué significa todo esto?». «Solo sabemos que la tía Mercedes nos dejó una herencia, pero no entendemos bien». El abogado abrió una carpeta de cuero y empezó a leer. Mercedes Cárdenas, su tía, dejó un testamento en el cual nombra a Valentina Ramírez como heredera universal de sus bienes. Doña Clara casi dejó caer su bolso. «Hereda todo». El abogado asintió. «Todo. Incluye propiedades, acciones en empresas de Monterrey y, lo más importante, la participación mayoritaria en el Colegio del Sol, una de las instituciones educativas privadas más prestigiosas de la ciudad». Valentina, con apenas 10 años, abrió los ojos como platos. «¿Un colegio?». El abogado la miró con seriedad. «Sí, niña. Técnicamente, desde hoy, tú eres la dueña del colegio. Claro, bajo la tutela de tus padres hasta que seas mayor de edad». Un silencio pesado llenó la sala. Era demasiado para asimilar. En el hotel donde pasaron la noche, la tensión se desató.
Clara, ¿te das cuenta lo que significa esto?, dijo Ernesto, caminando de un lado a otro. No es solo dinero, es poder, es responsabilidad. Doña Clara estaba inquieta. Me da miedo, Ernesto. Nunca hemos manejado nada de esto. ¿Y si no estamos preparados? ¿Y si alguien nos quiere quitar lo que es de Valentina? Valentina los observaba en silencio, sintiéndose, por primera vez, en el centro de una tormenta demasiado grande. Esa noche escribió en su cuaderno secreto: no pedí nada de esto, pero tal vez sea la oportunidad que estaba esperando para demostrar que puedo más de lo que creen. Al día siguiente, de regreso al despacho del abogado, encontraron a un hombre esperándolos. Alto, elegante, con un aire arrogante. Permítanme presentarme, dijo el abogado Herrera. Él es Julián Montoya, sobrino político de la señora Mercedes. El nombre hizo estremecer a Valentina. Montoya, como la directora Isabel. Julián fingió una sonrisa. Un gusto conocerlos. Solo vine a dejar en claro que esa herencia no les corresponde. Mi tía estaba enferma cuando firmó ese testamento. Yo soy el verdadero heredero moral. Don Ernesto lo enfrentó con la voz temblorosa pero firme. El testamento es claro. Lo que dejó Mercedes es para mi hija. Los ojos de Julián brillaron con rencor. Esto no termina aquí. Ese colegio debería estar en manos de alguien que lo entienda. Y créame, no permitiré que una niña ni sus padres campesinos arruinen el legado de mi familia. Esa noche, en la habitación del hotel, Valentina no podía dormir. Escuchó a sus padres discutir en voz baja. Ernesto, ¿y si Julián tiene razón?, susurró Clara. ¿Y si todo esto nos trae desgracias? No, Clara. Tenemos que confiar. Esto es una oportunidad. Pero, debemos ser cuidadosos. Valentina se tapó la cabeza con la sábana, pero las palabras de Julián resonaban como un eco venenoso en su mente: una niña no puede manejar un colegio. Días después, el abogado organizó una visita al Colegio del Sol. Al llegar, Valentina quedó maravillada: enormes jardines, salones modernos, laboratorios, una biblioteca de ensueño. Pero también sintió una punzada de dolor: era el tipo de colegio que jamás le habrían permitido en su antiguo pueblo. De pronto, en medio del recorrido, apareció la directora Isabel Montoya. La sorpresa fue inmediata: era nada menos que la tía de Julián. Así que tú eres la nueva dueña, dijo Isabel con sarcasmo, cruzando los brazos. ¡Qué ironía! Expulsada de una escuela y ahora pretendiendo dirigir una. Valentina la miró fijamente, con un fuego en los ojos que sorprendió a todos. Puede reírse ahora, pero un día este colegio sabrá lo que significa la verdadera educación. La tensión en el aire era insoportable. Al salir del colegio, Julián los esperaba en la entrada con un grupo de abogados. Entregó un documento. He presentado una demanda para impugnar el testamento. Mientras el juez no resuelva, ustedes no tienen ningún derecho sobre el colegio ni sobre los bienes. Doña Clara casi se desmaya. Ernesto apretó los dientes. Valentina, en cambio, sintió que algo dentro de ella despertaba. Sabía que no sería fácil, que la herencia traía consigo enemigos poderosos. Pero también sabía que esa lucha sería el campo donde demostraría quién era realmente. Esa noche, frente a la ventana iluminada de Monterrey, Valentina escribió en su cuaderno: me arrebataron mi infancia, pero no me quitarán mi destino. No importa cuántos Montoya se interpongan, voy a luchar. Y cuando regrese al colegio, no será como una niña expulsada, sino como su verdadera dueña. La batalla legal y personal contra los Montoya estaba a punto de comenzar, y el futuro de Valentina pendía de un hilo. Monterrey amanecía con un cielo gris, cargado de nubes densas que parecían anunciar tormenta. Para Valentina, de 25 años, no era un día cualquiera, era el día en que volvería a poner un pie en el Colegio del Sol, el mismo del que había sido injustamente expulsada 15 años atrás.
solo que ahora no regresaba como alumna, sino como dueña. Había pasado semanas enfrentando la demanda de los Montoya, reuniones con abogados, entrevistas con profesores y, sobre todo, largas noches de dudas y desvelos. Pero también había crecido. Ahora caminaba con seguridad, vestida con un elegante traje azul marino que contrastaba con la niña humilde de su infancia. ¿Lista?, preguntó su madre, Clara, colocándole una mano en el hombro. Valentina respiró hondo. Más que nunca, mamá. Este es mi momento. El portón principal del Colegio del Sol se abrió lentamente. Valentina dio el primer paso, y fue como si el pasado regresara de golpe, los pasillos amplios, el sonido de las campanas, los murales coloridos. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, distinto. Un grupo de alumnos se aglomeraba en la entrada, curiosos por la llegada de aquella joven que los profesores habían mencionado en susurros durante días. Dicen que es la nueva dueña, comentó una estudiante de secundaria. ¿Una dueña tan joven? ¿Será cierto?, preguntó otro, incrédulo. Valentina los escuchó, pero no se detuvo. Caminaba con paso firme, aunque por dentro sentía el corazón a punto de estallar. En el salón de actos, donde se había convocado una reunión extraordinaria con directivos, profesores y padres de familia, estaba Isabel Montoya, la directora de Hierro. Con su porte altivo y mirada fría, esperaba a Valentina como quien espera a un enemigo declarado. «Así que decidiste volver, Ramírez», dijo con voz cortante. «Espero que sepas que aquí no aceptamos improvisaciones». Valentina sostuvo la mirada. «No vengo a improvisar. Vengo a poner orden en lo que me pertenece». Los murmullos llenaron el auditorio. Isabel chasqueó la lengua. «Este colegio tiene tradición. No dejaré que una jovencita sin experiencia lo destruya». «Lo que destruye un colegio no es la juventud», replicó Valentina, «sino la corrupción, la injusticia y los prejuicios». «Y de eso usted sabe bastante». El silencio fue total. Por primera vez, Isabel parecía descolocada. De repente, la puerta se abrió y entró Julián Montoya acompañado de 2 abogados y un notario. «Esto es una farsa», gritó. «El testamento aún está en disputa. No puedes simplemente presentarte aquí y tomar control del colegio». Valentina, sin perder la calma, sacó de su carpeta un documento y lo colocó sobre la mesa central. «El juez falló ayer. La demanda fue desestimada. El testamento de Mercedes Cárdenas es legítimo, y yo soy la propietaria legal». Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Isabel palideció. Julián, rojo de furia, golpeó la mesa. «Esto no puede estar pasando». El notario asintió, implacable. «Está pasando, señor Montoya. Desde hoy, la señorita Valentina Ramírez es oficialmente la presidenta del Consejo del Colegio del Sol». El ambiente estaba cargado. Valentina pidió la palabra y se dirigió a todos los presentes. «Hace 15 años fui expulsada injustamente de un colegio como este, con las mismas excusas y prejuicios que hoy escucho aquí. Me hicieron sentir que no pertenecía, que mis sueños no valían nada». Hizo una pausa, observando a los alumnos que la miraban con ojos brillantes de curiosidad. «Pero sobreviví. Estudié, trabajé, aprendí. Y hoy estoy aquí no para vengarme, sino para demostrar que la educación debe ser un puente, no una barrera. Este colegio no será un lugar donde los niños pobres o diferentes se sientan excluidos. Será un espacio donde todos puedan crecer». Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se convirtieron en una ovación. Isabel, viendo su autoridad desmoronarse, lanzó su último ataque. «¿Y qué sabes tú de dirigir una institución? No basta con discursos bonitos. Este colegio necesita experiencia, necesita respeto». Valentina la miró fijamente. «Tal vez no tenga toda la experiencia, pero tengo lo que usted perdió hace años: visión, pasión y empatía».
Y eso es lo que construye verdaderos líderes. Isabel apretó los labios, sin respuesta. Julián, en un último arranque de rabia, gritó: «Esto no se quedará así. ¿Te arrepentirás?». Valentina no se dejó intimidar. «Me arrepentiría si me quedara callada. Pero eso no volverá a pasar nunca». En ese momento, un trueno estalló afuera, como si la tormenta acompañara la tensión. Los aplausos volvieron a llenar el auditorio, y algunos profesores se levantaron para apoyar públicamente a Valentina. «Estamos contigo», dijo una maestra veterana. «Este colegio necesita un cambio». Los alumnos comenzaron a corear su nombre. Valentina, Valentina. Era un triunfo, pero no era el final. Ella lo sabía. Aún habría batallas que pelear. Los Montoya no se rendirían tan fácilmente. Sin embargo, por primera vez en 15 años, Valentina se sintió en paz consigo misma. Al final del día, de pie frente al portón del colegio, Valentina escribió en su cuaderno: «Hoy no recuperé solo un edificio. Recuperé mi voz, mi dignidad y mi destino. Pero la guerra apenas comienza. Si quieren enfrentarse a mí, que lo hagan. Porque esta vez, no pienso retroceder». En el último capítulo, Valentina deberá consolidar su victoria, enfrentar las últimas artimañas de los Montoya y definir el futuro del Colegio del Sol. La tormenta de la noche anterior había limpiado el cielo de Monterrey. El sol nacía brillante, bañando con luz dorada los muros antiguos del Colegio del Sol. Era un día simbólico, el primer día en que Valentina asumiría oficialmente la dirección como propietaria y presidenta del consejo. Valentina se despertó temprano, más serena que nunca. Había dormido pocas horas, pero la paz que sentía era nueva para ella. Su madre, Clara, le preparó un desayuno sencillo. «Hoy es el verdadero inicio», dijo Clara, mientras le servía café. «Sí, mamá», respondió Valentina sonriendo. «Ayer gané una batalla, pero hoy empieza la construcción de todo lo que soñamos». Al llegar al colegio, Valentina notó algo distinto. Los pasillos estaban llenos de murmullos, pero ya no eran de duda o desconfianza, sino de expectativa y emoción. Los alumnos la saludaban tímidamente, algunos incluso se acercaban para darle abrazos. Una niña de unos 11 años, con trenzas y uniforme algo desgastado, se le plantó enfrente con ojos brillantes. «¿De verdad ahora usted manda aquí?», preguntó con inocencia. Valentina sonrió y se agachó para estar a su altura. «Sí, y quiero que sepas algo, aquí todos tienen derecho a soñar y a aprender, sin importar de dónde vienen». La niña la abrazó con fuerza. Valentina sintió un nudo en la garganta. Era como verse a sí misma 15 años atrás. Pero no todo estaba resuelto. En la sala de juntas, Isabel y Julián Montoya esperaban, todavía aferrados a un hilo de poder. «Vinimos a darte una propuesta», dijo Isabel con un tono venenoso pero disfrazado de diplomacia. «Sabemos que no tienes la experiencia suficiente. ¿Qué tal si nos dejas manejar el colegio y tú solo apareces como figura decorativa?». Valentina los miró, sorprendida de que aún intentaran imponerse. «Lo siento, pero eso no pasará. La época de las mentiras y del abuso de poder terminó». Julián golpeó la mesa con rabia. «Este colegio era nuestro legado. No puedes arrebatárnoslo». «No lo arrebaté», contestó Valentina, con calma. «Lo recibí de alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Por primera vez, la voz de Isabel tembló un poco. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cambiarlo todo de la noche a la mañana?». Valentina respiró profundo y habló con firmeza. «No cambiaré la esencia, cambiaré la forma. Este será un colegio donde ningún niño vuelva a ser humillado como yo lo fui». Ese mismo día, Valentina reunió a profesores, padres y alumnos en el salón de actos. La atmósfera estaba cargada de curiosidad. «Quiero compartir con ustedes mi visión», empezó. «Este colegio ya no será un lugar solo para quienes puedan pagar cuotas altas.
Implementaremos becas para los niños más brillantes que no tengan recursos. Ampliaremos las bibliotecas, traeremos nuevos programas de ciencia, arte y tecnología. Los profesores se miraron entre sí. Algunos, que durante años habían callado por miedo a los Montoya, comenzaron a asentir. Yo apoyo esta nueva etapa, dijo una maestra veterana, levantándose. Yo también, agregó otro docente. Pronto, las voces de apoyo llenaron la sala. Valentina entonces agregó. Y lo más importante, aquí se enseñará con respeto. Ningún alumno será juzgado por su origen. Los aplausos fueron ensordecedores. Al fondo del auditorio, Isabel y Julián observaban la escena. La derrota era evidente. Esto ya no es nuestro mundo, Julián, murmuró Isabel con un dejo de amargura. Él, incapaz de aceptar, salió furioso del lugar. Isabel, en cambio, se acercó lentamente a Valentina cuando la reunión terminó. Nunca pensé que alguien como tú pudiera llegar tan lejos, dijo con voz cansada. Quizás fue nuestro error subestimarte. Valentina la miró sin rencor. No busco venganza, señora Montoya. Solo busco justicia. Isabel bajó la mirada, en silencio. Semanas después, el colegio ya empezaba a transformarse. Los murales fueron restaurados, se inauguró un laboratorio de ciencias, y en los pasillos se veía una energía renovada. Una tarde, Valentina caminaba por el patio central cuando escuchó a un grupo de niños discutir sobre un proyecto escolar. Se acercó y los escuchó hablar de robots, de astronomía, de sueños. Y sonrió. Así debe sonar este lugar, pensó. A futuro. Su madre Clara se le acercó, emocionada. Tu abuela Mercedes estaría orgullosa. Lo sé, mamá. Este colegio será su legado y el mío. Esa noche, mientras cerraba su oficina, Valentina abrió su viejo cuaderno, aquel que había guardado durante años. En la primera página escribió: a los 10 años me quitaron mi voz. Hoy, a los 25, la recuperé. Este colegio ya no será símbolo de injusticia, sino de esperanza. El pasado me expulsó, pero el futuro me abrió las puertas. Este es mi nuevo amanecer. Cerró el cuaderno, miró por la ventana hacia el cielo estrellado y sonrió. Sabía que todavía habría desafíos, pero ya no tenía miedo. Porque, al final, lo que una vez fue su dolor más grande, se había convertido en su victoria más luminosa.